En este tutorial de sutura se va a utilizar un modelo o cualquier material que se tenga para realizar las suturas de diferentes tipos, bisturí, pinzas de disección, portaagujas y tijeras. Lo primero que se tiene que hacer al empezar a suturar es revisar los bordes de la herida y el tejido que abarca. Es importante recordar que para cualquier tipo de sutura se toma la aguja con el portaagujas en la parte distal de la misma. Para el punto simple se introduce la aguja desde la epidermis hasta el tejido subcutáneo sobre uno de los bordes de la herida en un ángulo de 90 grados y a 0.5 centímetros de la misma. Del otro lado de la herida se introduce la aguja desde el tejido subcutáneo hasta salir por la epidermis. Es importante tomar en cuenta que la sutura debe ser equidistante, es decir, que tenga la misma distancia entre la entrada y la salida de la aguja. Se dan 2 vueltas al portaagujas y se toma el cabo suelto para hacer el nudo. Se cuadra el nudo cuidando no sobrepasar la fuerza, y es importante recordar también que cuando se inicia la práctica, el punto simple puede hacerse en 2 tiempos y conforme se perfecciona la técnica puede hacerse en uno solo. Este es otro ejemplo de punto simple con otro tipo de sutura. Y este debe ser el resultado final. La siguiente técnica es la técnica Sarnoff. Se introduce la aguja desde la epidermis hasta el tejido subcutáneo sobre uno de los bordes de la herida en un ángulo de 90 grados y a 1 centímetro de la misma. Y se realiza lo mismo en el otro borde de la herida. Esto da como resultado una especie de punto simple pero más alejado. Posteriormente se introduce la aguja en los bordes cercanos a la herida. Esta técnica comúnmente se conoce como lejos lejos y regreso cerca cerca, y se realiza un nudo como normalmente lo haríamos. Es importante recordar que para realizar una práctica de sutura se debe elegir el material adecuado, la aguja adecuada para el tipo de tejido que estemos utilizando, así como el tipo de sutura. En esta práctica, la técnica de sutura se vio afectada por el tamaño y tipo de aguja que se tenía disponible, por lo que se aconseja que para tejidos como este se utilicen agujas cortantes y de menor calibre. La siguiente técnica es la técnica de medio Sarnoff. Se introduce la aguja desde la epidermis hasta el tejido subcutáneo sobre uno de los bordes de la herida en un ángulo de 90 grados a 1 centímetro de la misma. Posteriormente se aprovecha el espesor de la piel y la aguja atraviesa a través de la unión dermoepidérmica. Se introduce la aguja siguiendo la técnica normal de Sarnoff, es decir, en el borde cercano, se toma el cabo suelto y se anuda. A diferencia de la técnica de Sarnoff, el nudo solo quedará en uno de los bordes de la herida dando un resultado más estético. La última técnica de este tutorial es la técnica de surjete subcuticular. Se comienza realizando un punto simple y anudando sin cortar el cabo o cortando el cabo más pequeño. Se vuelve a introducir la aguja siguiendo la técnica de punto simple pero pasando la aguja entre los 2 cabos, generando así un anclaje tensionado que debe lateralizarse y traccionarse hacia adelante y lateral. Para seguir con el anclaje se sigue utilizando la técnica de punto simple, pasando la aguja entre los 2 cabos para generar la tracción. Es importante tomar en cuenta que durante toda la técnica debe mantenerse la tensión de la sutura. Para terminar con esta sutura simplemente se dan 2 vueltas al portaagujas y se toma el cabo sobrante.